fácil desviarse. Llegar rápido, esperar poco, viajar cómodo, conectar ágil, cuidar el ambiente. Así podrían resumirse los 5 mandamientos de la transformación de la movilidad urbana sostenible. En eso anda el Grupo de Estudios de Transporte y Movilidad de CIMBE, que en la jornada de ayer presentó una serie de propuestas de transformación del transporte público para el área metropolitana de Montevideo. Es un trabajo que comenzó en 2022 y que se realizó con la colaboración del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. ¿Cuál fue el diagnóstico del que partieron? Que la aparición del auto no fue gratuita para las ciudades. La tesis es que en determinado momento del siglo pasado, el vehículo particular se convirtió en el destinatario principal de la planificación de la movilidad y eso derivó en un círculo vicioso que potenció un aumento cada vez mayor de la congestión urbana. La respuesta a ese problema sería la movilidad sostenible, un paradigma que saca al vehículo particular del centro de las políticas públicas y coloca en su lugar las necesidades de desplazamiento de las personas, buscando generar algo que llaman como un círculo virtuoso de la movilidad colectiva. ¿Y cómo se traduce esa teoría en la práctica? En varias acciones concretas que deben realizarse a la vez y que apuntan en varias direcciones. Por poner ejemplos, cambios en la red, en las vías de circulación, generar vías de circulación exclusivas, pasajes a desnivel, conexiones ágiles, por mencionar algunos de los puntos que fueron desplegados ayer. Vamos a profundizar en todo esto y para eso recibimos al economista Gonzalo Márquez del Grupo de Estudios de Transporte y Movilidad de CIMBE. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias. Tenemos una vacante en el grupo y te estás postulando muy bien para ingresar conceptualmente. Está muy buena esa síntesis que hiciste. Un resumen de la primera página nomás del informe. A ver, Gonzalo, empecemos por parte. Ya hemos conversado alguna vez sobre estos temas. Repasemos mínimamente cuál es el diagnóstico que ustedes hicieron. Vos decías, por ejemplo, que el sistema de transporte metropolitano está agotado. Hablabas de un declive estructural en el sistema. Para ir a las propuestas concretas, que es lo interesante, porque además ayer se presentaron varias cosas novedosas. ¿Cuál es el diagnóstico del que partieron? Sí, y un segundito sobre la idea del diagnóstico, porque tenemos muchas veces esta idea del Uruguay como algo sobrediagnosticado, con excesos de diagnóstico, y creo que le erramos cuando entendemos eso, porque creo que tomamos por diagnóstico un conjunto de opiniones de determinados actores sin rigor, sistematicidad, que ese es el gran valor, lo que agrega un diagnóstico. Nosotros tuvimos cerca de un año para poder construir un documento que sistematizara toda la información existente y construir nueva, para que dejara eso ya plantada, y esa fue la última parte del propio diagnóstico, cuáles son los lineamientos de la transformación que están basados en los problemas que detectaste en el diagnóstico. Si uno tuviera que resumir en una palabra, es la que tú mencionabas: el declive, la capacidad agotada del sistema para retener y mucho menos captar nuevos usuarios. Esto no es un problema en sí mismo, porque digamos la actividad económica está repleta de sectores que declinan a lo largo del tiempo, son sustituidos por otros. El asunto aquí es que el transporte público entrega un tipo de servicio a la ciudad y al territorio que no es sustituible por otras modalidades, o que en todo caso su sustitución genera una serie de costos y de perjuicios que como sociedad terminamos incorporando y cuyo al final del camino estamos todos peor. Ese es el punto. Entonces el valor que tiene el sistema es el tipo de servicio que es capaz de entregar en condiciones adecuadas para que las personas prefieran, porque este es el punto, hay que actuar sobre las preferencias de las personas para que puedan escoger transporte público. Y eso implica poder incidir fuertemente en los atributos fundamentales que hacen que las personas puedan escoger transporte público. Ahí está. En los últimos 30 años el foco de la política ha estado en el precio como el atributo, y así es que asistimos a discusiones anuales de si el precio del boleto aumentó 2 pesos, aumentó 3 pesos, como si eso se jugara el partido ahí, y efectivamente esa era la agenda relevante a principios de los 90. ¿Por qué? Porque era el transporte público pescaba en la pecera, en el público cautivo. El 15-20% de los hogares tenían vehículo, por lo tanto la gente tenía sí o sí que moverse en transporte público porque no hay opción. En una sociedad con esas características tiene sentido que la principal variable sea el precio, porque es un servicio que la gente tiene que consumir si quiere desplazarse, y los desplazamientos son necesarios. Esa no es la sociedad que tenemos 35 años después, en donde necesitamos hacer foco en los atributos que son los que las personas mencionan
que como los relevantes al momento de utilizar más intensamente el transporte público. Los principales: tiempo de viaje, frecuencia, previsibilidad, confiabilidad, comodidad. A partir de ahí ustedes establecen una serie de pilares que serían los necesarios para esa transformación en la movilidad. Podemos resumirlos mínimamente antes de entrar en Claro, sí, y eso me parece muy importante porque si no luego terminamos hablando de proyectos como soluciones mágicas a problemas que son muy complejos. Pues no es casual que haya cosas que no se han podido hacer en estas décadas. Es porque la cantidad de dimensiones que es necesario incorporar para que luego los proyectos puedan tener éxito es vasta, es compleja, es necesario identificar dónde están esos temas que sí o sí es necesario incorporar y que están en la base. ¿Cuáles son esos 4 pilares? El primero, la transformación institucional. En síntesis, ¿qué es lo que quiere decir? Necesitamos poder consolidar, concentrar las potestades que hoy están dispersas, difusas, entre al menos 4 actores, los 3 gobiernos departamentales del área metropolitana, Montevideo, Canelones y San José, junto al gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, que regula el servicio suburbano. Eso genera una visión fraccionada. No hay nadie que esté manejando la integralidad del problema, siendo que las fronteras políticas territoriales que separan los territorios son datos que no son relevantes para el tipo de problema que hay que resolver. Por eso es que nosotros el primero de los pilares es la transformación, que implica generar una nueva entidad metropolitana que tenga como mandato tener que desarrollar el transporte público en todo el territorio metropolitano, pero que disponga, voy a acudir a una imagen ya más que conocida, todas las perillas necesarias para tocar todas las cosas que son necesario tocar para que los resultados ocurran. Ese es el punto. Al final del día, todo esto es para que los resultados, para que los atributos que son los fundamentales de transporte público se potencien. O sea, esa institucionalidad sería también la que debería liderar este proyecto cuando arranque. Bueno, sí, claro, claramente. A ver, la institucionalidad tiene sentido siempre, haya proyectos o no haya proyectos. Ahora, lo que ocurre es que los proyectos son los que ponen como precondición necesaria para que los mismos sean exitosos y maximicen los resultados, la necesidad de que sí o sí tengas que tener poner este tipo de figuras sobre la mesa. Bien, hablábamos de los pilares, dijimos la institucionalidad, nuevas reglas. Bueno, las nuevas reglas es un poco complejo de poder desarrollar, pero intento resumirlo sintéticamente. Hablando de los proyectos que estamos planteando, pero otros que pudieran plantearse también, sobre los ejes principales de transporte público, porque son esos ejes principales: Corredor 8 de Octubre, Camino Maldonado, Avenida Italia, Yanatacio, o Agraciada, o General Flores, podrían ser, tienen algunas características, que es: vos estás interviniendo con intervenciones de gran eficiencia esos corredores masivos de transporte público, y una de las formas de expresar esa eficiencia de la nueva intervención es la liberación de recursos. ¿Ah? Lo que antes hacías con estos recursos, ahora al generar este tipo de solución tecnológica, resulta que hay una cantidad de recursos que se liberan. Por ejemplo, hoy esas líneas que hoy integran los corredores de Camino Maldonado 8 de Octubre, Avenida Italia, Yanatacio, más o menos requieren unos 500 ómnibus para desarrollar los servicios de las 50 o 60 líneas que por allí transcurren y hacen diferentes cosas. Nosotros estimamos que por efecto de la liberación de recursos que ocurrirían en esos ejes, con las tecnologías que ahora vamos a hablar en qué consisten, se liberan 200 ómnibus que no tendrían uso, o sea, no serían necesarios para brindar el tipo de servicios que se harían. Esos ómnibus constituyen nuevos recursos que deberían de ser redistribuidos en el resto de la red para potenciar líneas que no tienen nada que ver ni con el eje de Avenida Italia y Yanatacio, ni tampoco con el de Camino Maldonado y 8 de Octubre. Y para que eso sea posible sin descalabrar económicamente a los operadores, y además que se constituyan en actores con fuerte oposición al planteo, pero sobre todo porque estás potenciando el resto de la red. Y el resto, o sea, tus intervenciones tienen que potenciar la red, no es cuestión de que hago este eje y el resto revienta, porque el punto es cómo potencio todo el territorio. Y acá hay una oportunidad enorme. Para que eso sea posible hay que cambiar la lógica de la remuneración por boleto a las empresas de transporte por una remuneración, digamos, basado en la oferta, en la cantidad de kilómetros u horas de trabajo, sujeto al cumplimiento de estándares de calidad del servicio que son fijados por la propia entidad. O sea,
por decirlo de manera muy, muy simple, vos tendrías que ofrecer el servicio, o sea, Exacto. pasar tantas veces por tal Ese punto es el sin punto. importar cuánta gente vas a levantar. Ese es un riesgo que yo asumo como entidad. El riesgo que quiero que vos asumas como prestador de servicio, y contra ese riesgo es que te voy a calificar y a remunerar, es si la frecuencia es de 10 minutos, si vos tenés que pasar 10 veces por hora, si las unidades tienen que estar en estas condiciones, esos son los atributos, esos son los aspectos que están bajo tu control. Porque el punto es que esto en la jerga técnica se conoce como el riesgo de demanda, que haya más o menos gente, eso no está bajo control de las empresas operadoras. Quiero ir por el lado, no opera la lógica del mercado. Vos decís, hay que potenciar otras redes. Uno intuiría que en realidad esas otras redes no están potenciadas porque no hay más demanda. Entonces, si hubiera más demanda, las empresas pondrían más servicios. Pues es que no, que en realidad hay tramos que en realidad necesitan efectivamente de mayores frecuencias, pero por una inercia que no entiendo muy bien cómo funciona, no se está dando. Porque si la lógica sería, bueno, si hay demanda, las empresas de transporte público van a poner Acabas de argumentar por qué entonces habría lugares que no deberían tener acceso al agua potable o a la electricidad. Claro. Porque es la misma lógica lo que está diciendo. Por eso lo que está atrás es qué tipo de servicios de transporte por él público. Sería todo así. Claro. Si no lo podés ¿Cuál es el pagar, punto? no tenés. Pero no, está claro, pero a ver, al razonar en esos términos, lo que está diciendo es habrá transporte público allí donde el mercado diga que tiene que Exacto. haber. Y habrá la frecuencia. Bueno, no opera así ninguno el de sistema esos de transporte ninguno de esos público lugares, pero en el mundo. Ninguno de esos lugares donde seguramente todos nosotros hemos conocido, tenemos como referencia, decimos qué bien que funciona esto acá. Esa lógica está ausente completamente. Bien, capaz nos podemos meter un poco y lo bajamos a tierra. Hay una serie de reglas que entienden que tiene que tener el proyecto. Capaz que mucha gente ya estuvo mirando algunos titulares que salieron en medios, El Observador, El País publicó algunas cosas. Hagamos una lista, ¿no? Creación de líneas de alta frecuencia, 2 a 5 minutos, en ejes estructurantes. Circulación exclusiva y pasajes a desnivel. Vehículos de capacidad para 220 personas. Validación previo al ascenso. Y máximo una conexión adicional para los usuarios. Lo te decía que mucha gente puede haber visto titulares. Creo que lo que quedó más en el imaginario popular es esa idea de 2 corredores, concretamente serían 2, que tengan estos ómnibus, que tienen 220 personas, en un lugar que es específico para ellos y con alta frecuencia. Capaz expliquemos un poquito más el proyecto bajado a tierra. Exacto. Primero, ¿cuál es si uno tuviera que resumir, cuál es el objetivo que buscan las intervenciones? Es bajar los tiempos de viaje. Eso es como lo que manda. Entonces, todas las decisiones, todos los planteos que están hechos, todas tienen una contribución para hacer a disminuir tiempo de viaje. ¿Por qué? Porque esa es la variable del sistema de transporte. Obviamente, desde el punto de vista de las personas, es evidente, pero también desde el punto de vista de la propia eficiencia del sistema. La velocidad es clave para la cantidad de unidades. A menor velocidad vos tenés que poner más unidades y es más costoso brindar el propio sistema. Entonces la velocidad es virtuosa, es la política virtuosa de transporte público. Entonces la pregunta se traslada, ¿cómo es que vamos a obtener velocidad? Y no hay una única medida, no hay una bala de plata para obtener velocidad. Es un conjunto de intervenciones, todas ellas alineadas, coordinadas para la obtención de velocidad. Eso tiene que ver con qué. Bueno, decías circulación exclusiva. Ese es un punto. ¿Para qué? Para sacar a las unidades de la circulación en transporte mixto, en el medio de la masa de coches que se van trasladando. En lo que viene siendo el aumento en la congestión vehicular ha afectado los tiempos de viaje. Nosotros, en ocasión del diagnóstico que presentamos el año pasado, nosotros medimos todos los tiempos de viaje de todas las líneas, se han deteriorado en 15, en 20 minutos en los últimos 15 años. Eso es parte de los problemas del deterioro de la propia calidad. Una de las formas de lograr reponer, retomar, mejorar los tiempos de viaje tiene que ver con circulación exclusiva, pero no es la única. Necesitamos semaforización de priorización al transporte público, que no es lo que uno demanda como automovilista, que es una onda verde. La onda verde presupone que el vehículo no se detiene. Bueno, el transporte público se detiene porque transporta personas. Entonces es una lógica distinta. Es como que arma una onda verde entre parada y parada, en definitiva. Pero eso, ¿no? es una luz específica para Pero para circulación exclusiva, ¿en dónde está ocurriendo? Es que el punto es, ¿qué es lo que, esas son las definiciones políticas? Vos tenés la semaforización, dices un aparato inocuo. ¿Qué es lo que hace? Está diciendo qué es lo que tiene que hacer cada uno en la vía y qué es lo que está priorizando y qué es lo que no. Si vos agarrás 8 de octubre, por ejemplo, la relación entre personas que se transportan en transporte público versus las que se transportan en auto hoy es de 3-1 a favor del transporte público. Entonces deberías de hacerte la pregunta, ¿qué es lo que debería ser priorizado en uno de esos dispositivos que es la semaforización? Sin profundizar, simplemente para que se entienda el rol que tiene a jugar. Ahora, en algunos de los cruces, que son complejos de gestionar semafóricamente,
por ejemplo, cruces donde intervienen dos arterias relevantes. En 8 de octubre y Centenario, y el Luis Alberto Herrera, ese nodo es complejo. 8 de octubre y Propios, dos calles de igual jerarquía en donde hay transporte público además de los dos lados. Si vos ahí pudieras resolver semafóricamente la prioridad para un eje, es porque estás penalizando el otro. Ahí lo que es verde para un lado es rojo para el otro. ¿Cómo resolvés tecnológicamente eso ahí? Socavando, y entonces en este caso el eje principal, que es 8 de octubre, pasa por debajo de Luis Alberto Herrera, de Centenario, también de Propios, eso en el caso de 8 de octubre, en el caso de Italia, por debajo de Bolivia, por debajo de Propios. ¿Dónde, capaz que hagamos la lista, ¿no? ¿Dónde estarían esos lugares que ustedes... Son 5. Exacto. Dos que son los 2 de 8 de octubre, Centenario y Propios. Los 3 que hemos planteado para Italia son Bolivia, Luis Alberto Herrera, Propios. Y luego está el tema del nodo de Tres Cruces, porque hoy... que es donde se juntarían además las dos vertientes. Hoy vos tenés 8 de octubre, tiene el túnel de 8 de octubre, que es bárbaro para superar un obstáculo como es Boulevard Artigas, ¿no? Si el túnel no estuviera, ese nodo sería mucho más complejo de lo que es. Avenida Italia eso no lo tiene. Pero incluso en el eje que sí lo tiene, que es 8 de octubre, el túnel, la concepción del túnel es una concepción que nosotros pretendemos cambiar en esta nueva intervención, generación de cruces a desnivel. ¿A qué nos referimos? El túnel sirve para sortear un obstáculo, en este caso Boulevard Artigas, pero separa de la arriba, separa de la terminal de Tres Cruces, ni más ni menos. Entonces, la lógica ahora es sortear un obstáculo, pero tener una parada abajo para que conecte con el arriba, con escaleras mecánicas, con ascensores, con todo a lo metro, digámoslo, en el tipo de conexión. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de sortear un obstáculo, porque en el arriba, cuando hay cruces a desnivel, las cosas que ocurren en el arriba son relevantes, porque por algo es que ocurrió el cruce a desnivel. Entonces, ahí tenés las dos líneas que se juntarían debajo, en la zona de la Plaza de la Bandera, para poder conectar con la centralidad, con la terminal y con toda la zona de hospitales, para luego converger ambas por lo que viene siendo hoy la salida del túnel de 8 de octubre hacia 18 de octubre. ¿Por qué no puente en vez de túnel? ¿Por qué no por arriba? Es una defensa. A ver, Bueno, no, experto en estético, ciudades. digo, pues. No es un tema estético. Está, a ver, digamos, lo que ocurre abajo de los viaductos es en general la degradación del espacio público. Tengamos en cuenta que. No, pero digo, con tantos lugares donde simplemente pasás por arriba de todas esas arterias y depositas a la persona por arriba. Menos mal que no fuiste arquitecto, ¿sabes? Vuelvo de nuevo. Los viaductos, que son los túneles que pasan por arriba, clásico pasa tienen el problema del abajo. Estás interviniendo en un área central de la ciudad, en donde lo que querés es jerarquizar. Los viaductos son complejos por toda esa vida que generan. Bueno, yo te estoy diciendo lo que me parece. Para vos debería pasar por arriba del monumento de la bandera. A esa idea. Pero, a ver, la infraestructura ya existe, es por abajo, se reconfigura esa infraestructura. Entiendo que la razón por la cual plantearías algo así sería menores costos. Exacto. Bien, efectivamente, es menos costoso por arriba que por abajo. No es ese el tipo de diferencia que hace que sea, bueno, lo hacemos si es. Esto es una cuestión de inviabilidad al proyecto si lo hiciéramos por arriba. A ver, en otras áreas más alejadas, con menos densidad, podés pensar, a ver, los intercambiadores en ruta, ¿por qué? Porque no hay nada. Una cosa es eso, otra cosa es meterte en el centro de la ciudad. Bien, contestado lo del sapo, tengo que hacer una pausa, Gonzalo, y a la vuelta, para que no nos perdamos, hablamos también de lo que serían estas dos grandes arterias que ustedes buscan que, de ahora en adelante, bajar drásticamente el tiempo que le lleva a la gente en el transporte público. Hacemos una pausa y a la vuelta nos metemos con eso. Seguimos conversando sobre este proyecto de Simbe con Gonzalo Márquez. Habíamos quedado un poco en la explicación de estas dos grandes arterias que, bueno, la idea que tienen ustedes es generar dos corredores con exclusividad, con estos ómnibus que tienen espacio para 220 personas, alta frecuencia, y la idea es bajar el tiempo de viaje. Hablemos de por dónde son esos recorridos, y me interesa saber mucho el tema de la baja del tiempo de recorrido. ¿Cómo lo calcularon? ¿Cuánto va a terminar siendo? Sí. Primero, descripción. El corredor 8 de octubre Camino Maldonado es el corredor número 1. En hora pico transporta unas 4.500 personas por sentido, en hora pico, así como se mide la capacidad de los corredores de transporte público. En el caso de Italia es la mitad, más o menos para que tengan una referencia. Eso explica por qué la frecuencia de
8 de octubre es de 2 minutos y la de Avenida Italia es de 4 minutos, porque está relacionado con la cantidad de personas a transportar. Dicho esto, igual ambos corredores están sobredimensionados. O sea, ¿para qué? Para poder también incidir. O sea, cuando digo sobredimensionado es la capacidad de oferta. Vamos a hacer una cuenta sencilla. 30 frecuencias por hora son las que estamos planteando para 8 de octubre, o sea, cada 2 minutos 30 frecuencias por hora, con vehículos de 220 pasajeros, son 6.600 pasajeros hora, siendo que su pico máximo es 4.500. O sea, la idea es que te sobre para que sea lo más rápido posible y eficiente. Y para que las condiciones de ocupación sean mejor y para que tengas la potencialidad de captar nuevos pasajeros, que de eso se trata. Se acabó la lata de sardinas. Bueno, es que una de las... ¿Cuántas personas paradas iba a preguntar? Una de las diapos que presentamos es una simulación de los impactos que eso tiene sobre los niveles de ocupación. Los niveles de ocupación, un lado uno los puede medir en el eje, pero luego, a ver, para ser claro, se trata de una única línea que va por 8 de octubre Camino Maldonado, otra única línea que va por Avenida Italia Giannatasio, ambas confluyen en el tronco común de 18 de julio. Ahí se terminó el cual viene. Vos sabés que claro, el que viene exacto. va para Eso ahí. sustituye las 30 y pico de líneas que hoy recorren 8 de octubre y las 30 y pico que recorren Avenida Italia. O sea, Dame algunos ejemplos concretos para que la gente vos ya no lo estás ubique esperando. fácil. Bueno, sencillo, el que desarrollamos. Vos hoy haces un viaje desde Punta Rieles hasta Rivera y Soca en la línea 316. La línea 316 va todo por Camino Maldonado y luego gira en Centenario, rodea el Estadio Centenario, agarrás Soca, te bajaste en Rivera y Soca. Hoy esa línea es una línea a 10 minutos, es una línea de 17 kilómetros de punta a punta que tiene una frecuencia de 10 minutos. Hoy tu viaje lo resolvés así, a una velocidad baja, 16 kilómetros por hora, esa es la velocidad más o menos que se desarrolla. ¿Qué es lo que propone la transformación? Vos iniciás tu viaje no con una línea de frecuencia a 10 minutos, con una línea de frecuencia a 2 minutos, en donde, digamos, tu tiempo, o sea, empezás ganando de entrada porque no tenés tiempo de espera. Luego, la velocidad se incrementa en un 50% sobre ese eje, producto de la circulación exclusiva, de que las paradas implican que las personas abordan en simultáneo por todas las puertas, producto de los cruces a desnivel. Producto de todo eso, mejorás la velocidad en un 50%. Eso está simulado, hay simulaciones específicas para poder simular la velocidad en función de la cantidad de veces que paraste, cuánto tiempo paraste. Bueno, eso da un resultado. Mejoraste en un 50% la velocidad en el eje. Luego llegaste a uno de los nodos de conexión, en este caso 8 de octubre y Centenario, en donde la nueva línea 316 termina. Es como un tronco que tiene ramas, ¿no? El tronco, la parte gruesa, y luego ramas que te están llevando a tu destino final. En ese caso, el destino final de esta persona es Rivera y Soca. Entonces allí se genera ese nodo en donde te vas a conectar con la nueva línea. Esa nueva línea, que es más corta, que ahora solamente hace entre 8 de octubre y Centenario y Punta Carretas, que es lo que hace más o menos la 316 actualmente, esa nueva línea no tiene ya una frecuencia a 10 minutos, tiene una frecuencia a 6 minutos. O sea, no solamente en el eje tenés una frecuencia muy importante, sino que a su vez también las propias ramas las vas fortaleciendo. ¿Cómo las estás fortaleciendo? Con los propios recursos que ahora ya no precisás. Recursos me refiero a ómnibus. Con los excedentes de los ómnibus. Con los excedentes de los kilómetros que ahora ya no son recorridos. Porque esa 316 pasa de ser una línea de 17 kilómetros a una línea de 5 kilómetros. Entonces, en ese caso, con los mismos recursos, puede brindar una frecuencia mucho mayor porque está yendo y viniendo en un tramo mucho más corto. Y a su vez se liberan recursos para otras líneas que ni siquiera son la del 316. Pero en síntesis, el asunto acá es que de punta a punta tu tiempo de viaje baje en cualquier condición, por más que tengas que hacer una conexión en el medio. Vos tenés que tomar 2 ómnibus, pero tenés en uno un tiempo de espera de 2 minutos, en el otro un tiempo de espera de 6, o sea, un máximo un tiempo de espera de 8, y la otra tenía un tiempo de espera de 10. La media es de 1 y 3, ¿no? Claro, o sea, sí, el tiempo medio de espera de 1 y de 3, la peor condición podrá ser esa, pero el punto es, además es más rápido. Y además, más cómodo, porque pasaste de tener una frecuencia cada 10 minutos y eso está asociado a una determinada ocupación. Si vos tenés 6 frecuencias por hora, y te dije que ahora en la rama corta que va a unir 8 de octubre y Centenario con Punta Carretas, no vas a tener 6 frecuencias por hora, vas a tener 10 frecuencias por hora. Entonces la misma cantidad de gente, en vez de distribuirse en 6 frecuencias, se distribuye en 10. Por lo tanto, la ocupación cae, nosotros medimos entre un 30 a 35%. Bien. Eso es lo que estaría pasando en esas dos ramas que se juntarían en abajo de manera subterránea, ahí en la zona de Tres Cruces. Si el Sapo fuera intendente, lo haría una cosa espantosa por arriba con un... hermosa, pero puente. según Gonzalo, se tuburizaría abajo y por ya dijo que no, pero ponele que el Sapo no va a ser intendente, eso
eso sería de manera subterránea y todos confluyen 18 de julio. Ahí sí pasarías a tener 2 líneas. En 18 de julio es donde las dos se unen. Nosotros estuvimos dándole muchas vueltas a ese tema porque la solución técnica para que los dos se unan no es sencilla, porque resulta que el túnel de 8 de octubre ya genera una conexión, pero en Italia era un tema a resolver. Eso se está resolviendo con una de las intervenciones de ingeniería, la segunda más importante, después de la primera, que es el soterramiento del 18 de julio. Ahí directamente se plantea la sustitución del túnel actual para armar un esquema nuevo en diferentes niveles, en donde las dos líneas pueden confluir, pueden conectar con el arriba y pueden ingresar en simultáneo a 18 de julio. Una que me colega, ¿por qué bus? Me imagino que porque ya están, y no tren tranvía o una solución alternativa. Bueno, es que el punto es, de vuelta, los atributos no están relacionados con el tipo de unidad que estás poniendo en servicio. O sea, un vehículo sobre riel o un vehículo sobre rueda no es intrínsecamente distinto en la velocidad que desarrolla. No. Eso está relacionado con los cruces a desnivel, con los tiempos de ascenso en las paradas, con los nodos de conexión. Todo eso es lo relevante. Entonces, nosotros en el esquema de inversión que estamos planteando, que son como 530 millones de dólares, el gruesísimo de la inversión está puesta en las cosas que van a hacer las diferencias en los tiempos de viaje. Y eso está dado en inversiones en infraestructura. Entonces nosotros, digamos, estamos optimizando los montos para obtener los mejores resultados con los transportes que posibles. No, pero transportes nuevos, son ¿no? otros ómnibus, Transportes nuevos no son los ómnibus que hay ahora, son vehículos específicamente diseñados. Los dos ejes son vehículos nuevos. De cero, que además los excedentes van los excedentes van al resto de la red, pero además esos vehículos nuevos que son diseñados específicamente para circular en esas condiciones específicas no son de las empresas, son de la entidad metropolitana que contrata servicios de operación a lo que sería una entidad nueva que se generaría como operadora. Imaginemos Troncal 8 de octubre S.A., Troncal Avenida Italia S.A., que está conformada por 1, 2, 3, N de los operadores actuales, pero que es una única figura la que hay del otro lado. O sea, vos te relacionás con una entidad que es privada a la cual le contratás servicios de operación bajo las condiciones que son definidas por la entidad. Es la entidad la que define que la frecuencia es 2 minutos y no es 3. Es la entidad la que define dónde se para y dónde no se para. Es la entidad la que define cuál es el servicio nocturno, cuál no es. Y se remuneran servicios de operación a las entidades que se contratan pura y exclusivamente para operar este tipo de vehículos. Pero para entender un poco mejor eso, ¿no? Entonces, esos ómnibus de 220 pasajeros de la línea de alta frecuencia exclusiva no serían operados ni por el Estado, pero tampoco serían propiedad de una de las empresas que actualmente están en el rubro. No menciono ninguna porque podría ser cualquiera. ¿Quién sería entonces? La nueva entidad metropolitana que surgiría. No de toda la flota de la ciudad, estamos hablando del área metropolitana, estamos hablando de esos ejes, que es un tipo de intervención específica, con un tipo de material específico, con unas inversiones que son muy relevantes en ese tipo de material rodante, que exceden incluso las propias espaldas que puedan tener las empresas operadoras, y que es parte integral de la infraestructura, no es algo que decide otro, es algo que forma parte de la integralidad. Esto que decíamos, todas las perillas tienen que estar en la mesa, esta es una de las perillas, el tipo de material rodante que se pone en circulación, y luego se contratan servicios de operación y de mantenimiento a privados, bajo las condiciones que vos definís. El Estado va a comprar el ómnibus y le va a dar a alguna empresa administrarlo vos con este parámetro. ¿Va a ser así? Sí, más que administrarlo vos este es el servicio que tenés que cumplir y tu remuneración depende de eso. Pero las cooperativas puede suceder que se junten para ofrecer el servicio. A ver, vuelvo a decir, atrás tiene que haber una entidad única, compuesta por, no voy a listar a todas las empresas de transporte público, todas ellas deberían de poder formar parte. Ahí son acuerdos los que va a haber que lograr para ver qué es lo que ocurre al final del día en esas entidades. En principio, dos cosas. No debería ser propiedad de uno solo. Debería ser... No, puede ser que se junten. Exactamente. ¿Y por qué se tienen que juntar? Con el cable en su momento, juntar los canales. Pero ¿por qué se tienen que juntar? ¿Por qué no hacer una licitación y el que te ofrezca el mejor servicio en las mejores condiciones? ¿Cuál sería el mejor servicio en este caso? Porque el servicio lo está definiendo vos. Claro, el que pueda cumplir con esto y me lo garantice mejor. ¿Y cuál sería la variable a competir en ese punto? Supongo que harías un estudio de cuál te brinda las mejores condiciones, quién tiene más choferes, más personal, mejor experiencia. Es que lo que pasa es que vos tenés regulado todo. Yo sé la cantidad de choferes que tenés que contratar para hacer este servicio. Claro, es esto. Yo necesito, es como, imagínate que vos tenés una
un servicio que vos sabés exactamente lo tenés dimensionado. Se conoce exactamente la estructura de costo, qué es lo que vos precisás, qué es lo que vos requerís. Y entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el valor que agrega, desde esa idea, la idea de un operador nuevo? En realidad... La pregunta es, ¿por qué vas a poner un privado a hacerlo si ya tenés todo tan regulado? Es que el punto, vos tenés un conjunto de saberes hoy en el sistema, porque operar transporte público es algo que yo no sé operar transporte público. Tenés entidades que son especializadas en operación de transporte público. Lo que estamos proponiendo primero es acotar cuál es el espacio en donde se toman decisiones, cambiar las reglas de juego. Y esto tiene que ver con la remuneración. Entonces, el esquema en estas líneas es distintas y no vemos ningún problema en que esa operación pueda ser generada por las empresas bajo esta regla de juego, bajo un conjunto de reglas de juego que es distinto. Se nos está terminando el tiempo y nos quedan dos capítulos importantísimos. Uno, llegamos a 18 de julio, ahí a partir de Fernández Crespo, la idea es que eso siga de manera subterránea esta Plaza Independencia. Sí, y la razón son varias. Primero, los tiempos de viaje en 18 de julio son los peores de todo el sistema de transporte. 18 de julio se hace de punta a punta en unos 23 minutos, 3 kilómetros. Producto de esa intervención, que es la intervención más relevante, esos tiempos de viaje se acotarían a 7 u 8 minutos, o sea, pasarías de 23 a 7 u 8. O sea, un tercio. El beneficio es total y completo, que además beneficia a un número enorme de usuarios de las dos líneas, pero de los que hacen viajes largos y los que hacen viajes cortos. O sea, porque recordemos que ahí confluye el que va hasta Portones, pero el que va hasta 8 de octubre y propios, y el que va hasta el Hospital de Clínicas. Entonces, el beneficio es total y completo para todos ellos en ese tronco. Ese es un punto, o sea, es donde maximizás los beneficios. Segundo punto que es relevante. Si vos no tuvieras esa intervención subterránea, vos vas a tener la sumatoria de las dos frecuencias en superficie. Eso genera problemas porque esa frecuencia, que es muy grande, son 45 frecuencias por hora, las 30 de 8 de octubre más las 15 de Avenida Italia, sería muy complejo que eso semafóricamente lo puedas priorizar, porque prácticamente implicaría tener verde siempre para que las unidades pasen y eso trancaría las transversales. Entonces ahí hay otra razón. Y la tercera, nosotros lo presentamos también en la actividad de ayer. La movilización. Nosotros medimos la cantidad de veces que 18 de julio se corta. En el año 2023 fueron más de 100 episodios de corte, 2 episodios por semana. Eso es muy, muy relevante porque tenés que tener un plan de cómo gestionás eso. ¿Cómo gestionás eso? Desde las manifestaciones enormes, el 8M, la diversidad, las enormes, las chiquitas, un accidente de tránsito. Hay mil cosas. Y recuerden que la solución es una solución integrada y que, por ejemplo, tiene un componente que es muy grande, que es el tipo de parada que permiten el abordaje en estas condiciones. Eso lo podés hacer en superficie. Pero ¿qué ocurre cuando te cortan 18 y meten estos ómnibus? No los pones o sea, los vehículos de este porte no los pones a circular. No, girá acá y volvé y anda. Entonces genera una serie de desafíos que la solución que nosotros estamos proponiendo para resolver e independizar lo que ocurre en el arriba de lo que es el transporte público es directamente una lateral cortita, porque ahora hablabas de los tiempos de 18, ¿no? ¿Tienen medido cómo cambió eso con la ciclovía ahora? ¿Está medido eso? No está medido. Quizás la Intendencia lo tenga. ¿Respetan la ciclovía con eso? Nosotros no lo tenemos. Sé que hay una medición de IRAP, digamos, una ONG que midió la eficacia, digamos, de la ciclovía 18. No sé, ¿el proyecto respeta la ciclovía o no? Bueno, a ver, cambia el arriba de 18 de julio, ¿no? Porque al sacar el transporte público eso te cambia la lógica. El proyecto propone ampliación de veredas, mayor espacio peatonal y la ciclovía continua por 18 lateralizada. O sea, va hacia la acera norte. Y mínimamente, dentro de lo que se pueda, bueno, ¿cómo se paga esto, no? El proyecto tiene una inversión de algo más de 500 millones de dólares y ustedes hacían algunas estimaciones, esto no lo dijimos, pero implica electrificación, por ejemplo, total del transporte, entre otras cosas. ¿Ustedes tienen calculado más o menos cómo se daría un repago de esto? Sí, nosotros presentamos, primero, son unos 530 millones de inversión en todos los componentes que hablamos, incluyendo la flota, esta flota de 80 unidades de estas características. Todo sale eso. Todo sale eso. 530 millones de dólares más impuestos, más IVA, digámoslo, pero el IVA es un impuesto a exonerar en el marco de un proyecto de estas características. Entonces, ¿cómo se repaga? Primero, es apoyarse en las potencialidades que Uruguay ha construido en los últimos años. Una de ellas es la capacidad de acceder a crédito a muy bajo costo y largo plazo. Uruguay tiene
las mejores condiciones regionales para que eso ocurra, además de que existen fondos verdes para financiar este tipo de proyectos. Son proyectos de descarbonización, proyectos de sostenibilidad. Entonces el problema se traslada a cómo va a ocurrir el repago, porque en definitiva, o sea, lo que estoy diciendo es, existen posibilidades de tomar deuda, pero no entramos todavía en el centro del asunto, que es cómo vas a obtener los recursos para hacer frente al nuevo flujo de repago de los recursos de esa deuda que estás tomando. Y ahí estamos planteando 3 componentes. El primero de ellos, el proceso de electrificación del transporte público en toda el área metropolitana, que debería de formar parte de la transformación, pero que corre en paralelo a las intervenciones que estamos planteando. Ese es un camino que el área metropolitana ya inició. Lo que estamos proponiendo es que eso debe acelerarse. Ya existen los instrumentos para eso, se generaron cambios normativos por ley el año pasado y en el funcionamiento del subsidio al gasoil. Esa es la clave. En términos resumidos, cada ómnibus que se electrifica comienza a recibir un subsidio que es 25-30% inferior al que recibía mientras era a gasoil. Eso va liberando recursos que hoy se están utilizando para subsidiar el gasoil. La acumulación de esos recursos es la reutilización de esos ahorros que se obtienen por la electrificación se redirigen como uno de la fuente de financiamiento para el proyecto. Esa es una de las fuentes. Claro, estas cosas requieren tiempo porque si dijimos que la electrificación va a completarse en 10 años, quiere decir que esos ahorros no están disponibles el año 1, ni el 2, ni el 3. Es como gradual que va ocurriendo y a partir del año 10 están completos todos esos recursos que antes se usaban para subsidiar gasoil y ahora se están utilizando como uno de los componentes del repago. Ese es componente 1. El componente 2, toda la actuación que estamos proponiendo tiene como objetivo recuperar, traer pasaje. Ahí hay algunas formas de estimar bajo los parámetros nuevos que tendría la red de frecuencia, de velocidad. Y eso nosotros tenemos calculado que podría captar algo así como un 6% nuevo de pasajeros. Para que tengan una idea, eso sería algo así como un 40% de lo que se perdió por efecto del COVID. O sea, no es que ni siquiera es recuperar la demanda previo COVID. Si se recuperara por efecto de este tipo de cosas, la demanda previo al COVID, repagas todo y te sobran recursos. Pero no es eso lo que estamos proponiendo, porque los cambios de hábito no son sencillos, no van a ocurrir de la noche a la mañana. Tampoco estamos proponiendo que esa captación de nuevos usuarios ocurra en el año 1. Estamos haciendo una gradualidad y recién a partir del año 7 sería que ese 6% lo estamos como computando como nuevos ingresos. Eso es el segundo de los componentes. Y el tercer componente son aportes directamente del gobierno nacional, que tienen una característica que es que son decrecientes en el tiempo. ¿Por qué? Porque al principio, en el año 1, en el año 2, los ahorros de la electrificación no son tan grandes, los de la captación de nuevos usuarios tampoco. Entonces van sumando la mayor. Entonces eso va aumentando y en definitiva, el aporte del sector público es el que cubre la diferencia. Esa diferencia va declinando con el tiempo a medida que los otros dos factores van ganando en relevancia. Nuestras simulaciones es que al año 10 el aporte es insignificante. La última, bien corta, ¿cuánto tiempo tardaría si arrancamos mañana a hacer esto? ¿En cuánto están las obras? ¿Cuánto tenemos sistema? Los tiempos de obra solo, o sea, desde que empezaste a picar la primera. Nosotros contamos con asesoramientos especializados del más alto nivel de la ingeniería nacional y los tiempos de obra que nos están proponiendo son de 30 meses completos. Bien. Bueno, nos quedamos sin viaducto por arriba del 18 de julio, pero tenemos una idea bastante acabada de cómo modificar esa zona de la que digámoslo, es un proyecto, es la idea, después depende que el sistema político que alguien lo haga. No metimos en la elección política, Gonzalo, para la próxima, ¿no? Bueno, pero es clave, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos proponiendo es un conjunto de ideas que tienen que ser tomadas por el sistema político para ser desarrolladas. Excelente. Bien. Gonzalo Márquez, del Grupo de Estudios de Transporte y Movilidad de CIMBE, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Fácil desviarse.